Por eso es que cuando tú tratas de acercarte a Dios o tienes una relación firme con Él, el enemigo va a hacer todo lo posible para alejarte de Dios y para alejarte del propósito que Dios tiene para ti. Nos mete esas dudas en nuestra mente con que Dios te dijo que tú eras capaz de hacer eso. Pero si empiezas a ver esos pensamientos como más fuertes que la verdad de Dios, que la palabra de Dios, nos vamos a paralizar, mija. No hay poder humano, no hay del enemigo, no hay absolutamente nada que pueda impedir o que pueda tratar de derrumbar lo que Dios ya dijo. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en YouTube. Yo creo que esta es la primera vez que hago un video para YouTube así como sentada hablando, como que solo un video sentada hablando, y soy un poquitico nerviosa. Yo creo que va a pasar el tiempo y nunca me van a dejar de poner nerviosa las cámaras, pero bueno. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Quería darles las gracias por todo el apoyo que le han dado a mi último video. De verdad, gracias a Dios y gracias a ustedes. Y no solamente es mi primera vez así como sentadita hablando, sino también con micrófono, mi amor. Porque pues sí, aquí vamos mejorando la calidad. La verdad es que es mi micrófono para grabar videos cantando, pero no importa, aquí lo vamos a usar porque el tema del día de hoy es wow. Aquí en mi computador creo que no se ve, o si se ve, bueno, creo que se ve un poquito. Aquí en mi computador tengo mis apuntes porque yo siento que ante una cámara yo me trabo mucho. O sea, ustedes me pueden ver en TikTok, en Instagram que yo hablo y tal, pero yo me trabo mucho, pero bueno. Entonces aquí tengo mis apuntes y lo más importante, tenemos aquí, uy, qué pesado. Tenemos aquí la palabra de Dios, súper importante. Invito a que tengas tu Biblia ahí también a la mano. Y también invito a que te hagas un cafecito porque de verdad creo que este video va a estar como que un poquito largo. Hoy vamos a estar hablando de las mentiras del enemigo y cuáles son esas herramientas que tenemos para combatir esa batalla espiritual. Siento que esto es algo que el Espíritu Santo me ha enseñado a través de la palabra, a través de mis pastores, a través de situaciones en mi vida. Y siento que es un tema muy importante de abordar porque son en esas batallas espirituales cuando más fuertes y firmes debemos estar en el Espíritu. Entonces no sé si de pronto te ha pasado que estás intentando acercarte a Dios, tener una relación con Él, o de pronto ya llevas tiempito teniendo una relación con Dios y no sé, es como que no está pasando nada, pero de la nada te llegan pensamientos a la mente, de la nada empiezas a dudar de ti, tu cabeza se empieza a llenar de inseguridades, te sientes como más cansado y no es como un agotamiento físico, sino como que no sé, si todo está bien, no sé, porque ahora mismo estoy pasando por esto. Bueno, para comenzar quiero darte un poco más de contexto sobre quién es el enemigo, cuál es su propósito, por qué hace lo que hace, o sea, explícame. Yo creo que todos aquí conocemos la historia de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, que comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, el pecado entró al mundo. Bueno, todos sabemos esa historia. Digamos que esa entrada del pecado al mundo distorsionó la estructura moral y espiritual de la humanidad. Y es que desde los inicios hemos podido ver cuál es ese propósito del enemigo y cuál es como su modus operandi. Si bien fue la serpiente la que se acercó a Eva y le dijo, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, ahí sembró la duda en la mente de Eva, lo que abrió paso a la mentira y lo que abrió paso a, pues, el error de creerle al enemigo. Y pues el resto es historia. Y nosotros creemos que no, pero es así también como el enemigo en la actualidad opera. Nos mete esas dudas en nuestra mente, con que Dios te dijo que tú eras capaz de hacer eso, con que Dios te dijo esto. Es como sembrarte esa duda en tu mente para así poder alejarte de Dios, o también que tú dudes de tu identidad en Cristo. Pero o sea, ¿el por qué hace eso? O sea, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué se toma el trabajo de hacer esas cosas? Cuando el pecado entró al mundo, el mundo quedó muy afectado por el pecado y también la moral quedó distorsionada. Podemos leer en Isaías capítulo 5 versículo 20, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La verdad es que vivimos en un mundo en el que a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Y eso le encanta al enemigo. Por eso es que cuando tú tratas de acercarte a Dios o tienes una relación firme con Él, el enemigo va a hacer todo lo posible para alejarte de Dios y para alejarte del propósito que Dios tiene para ti. Y es muy importante que conozcamos cuál es su estrategia principal. La mentira. Pero les tengo una muy buena noticia. Esta noticia, quédense con ella, escríbanla, guárdenla en sus corazones. Es la noticia más maravillosa del mundo. Y es que Jesús ya venció al enemigo en la cruz. Dice Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos,
habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio, clavándolo en la cruz. Lo que acabamos de leer aquí significa que Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino que también le quitó al enemigo el poder de condenarnos. Lo dejó sin armas reales para atacarnos. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y bueno, cuando Jesús resucitó, Él confirmó esa victoria. Y es una victoria final y asegurada, que aunque todavía vivamos en un mundo afectado, podemos descansar en que la victoria ya es nuestra por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, Jesús ya aseguró la victoria, ya aseguró esa redención, pero la restauración total todavía no ha pasado, que es lo que describe Apocalipsis 21. Entonces, leyendo la palabra reconocemos que todavía estamos en un tiempo intermedio, todavía hay una batalla presente, que si bien el enemigo ya fue derrotado, todavía existe, y por eso tenemos esas batallas espirituales, porque nuestra batalla no es física sino espiritual. Pero es muy importante recordar que nosotros como hijos de Dios no peleamos por la victoria, sino que peleamos desde la victoria que Jesús ya ganó en la cruz. Entonces nosotros debemos mantenernos firmes en esa victoria, saber que es Dios quien pelea nuestras batallas y que nosotros podemos descansar en ello, en que la batalla es de Dios y que Él nos da la victoria. Dice Éxodo 14:14, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Como ya el enemigo perdió esa autoridad legal, lo que va a intentar es que tú vivas como si todavía estuvieras bajo condenación. Entonces, como no puede condenarte, va a intentar distraerte. Como no puede quitarte la salvación que ya tienes, va a intentar robarte el gozo. Como no puede interferir ni destruir el plan eterno de Dios, va a intentar alejarte de Él y del propósito que Él tiene para ti. Por eso siento que es un tema muy importante de hablar, es muy importante reconocer cuando estamos bajo esos ataques y sobre todo saber cómo actuar desde la victoria que ya Jesús ganó en la cruz. Ahora, ¿cómo el enemigo usa nuestra mente para engañarnos? O sea, ¿cuáles son esos pensamientos que nosotros tenemos? Bueno, primero que todo, la mente es la puerta de entrada de nuestro entendimiento, de nuestras decisiones, y pues por eso es, digamos que, el campo de batalla ideal para el enemigo. En mi iglesia lo llamamos argumentos del enemigo. ¿Y cuáles son esos argumentos? El no puedo, no soy capaz, esto es imposible, no estoy a la altura del llamado, Dios se va a molestar conmigo, Dios se va a decepcionar de mí. Yo que pues subo videos a TikTok, a Instagram y ahora aquí a YouTube, se me vienen a la mente muchos pensamientos como la gente va a pensar que pues tú eres una loca, la gente, o sea, estás pasando pena, o sea, mejor quédate como en silencio. O incluso yo que también soy cantante, pues lidio mucho con ese tipo de pensamientos, entonces pues es como, Dios mío, me voy a volver loco un día de estos. Pero ahora sí, ¿cómo combatimos esa batalla espiritual? ¿Cómo combatimos esas mentiras del enemigo? Una vez mi pastor dijo en una de las prédicas de la iglesia, justamente hablando de este tema de los argumentos del enemigo, no puedes atacar un gigante si lo ves más grande que tu posibilidad. Y yo cuando escuché eso me quedó como ahí resonando, como que es verdad. O sea, es verdad. Si tú crees que el problema es más grande que lo que Dios puede hacer en ti, ni siquiera vas a intentar enfrentarlo. Y esos gigantes pueden ser el miedo, la inseguridad, las dudas, esa sensación de capacidad. Por ejemplo, en la historia de David y el gigante Goliat, David no vio a Goliat más grande que su posibilidad porque su posibilidad no era él, sino Dios. David sabía que Dios estaba con él. Dice 1 Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, David sabía que Dios estaba con él, así como nosotros no estamos solos combatiendo esa batalla. Tenemos que saber que tenemos un Dios que pelea la batalla por nosotros y saber que la victoria ya está asegurada por medio de Cristo Jesús. Entonces podemos descansar, tener paz con esa verdad. Pero si empiezas a ver esos pensamientos como más fuertes que la verdad de Dios, que la palabra de Dios, nos vamos a paralizar, mija. Nos vamos a paralizar. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos armas espirituales y poderosas para combatir esa batalla espiritual. Y una de ellas es conocer la palabra de Dios. Hace poquito estaba escuchando un capítulo de Bye Podcast, súper recomendadísimo, o sea, 10 de 10, en la que se hablaba sobre el
poder de la palabra de Dios y lo que ésta causaba en nosotros. Todo centrado en el Salmo 19, versículo 7 y 8. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, y el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es perfecta, recta, segura y pura. Y cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos de sus promesas y nos armamos de ellas, así podremos contrarrestar esos pensamientos o esos engaños del enemigo. Incluso cuando Jesús fue tentado en el desierto, la manera de responder de él era: escrito está. Él no se ponía a pelear, él no se ponía a sobrepensar, no, él decía: escrito está. Así que si el enemigo viene y te dice: tú no puedes, tú no eres capaz, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a contrarrestar esa mentira con la palabra de Dios y vas a decir con toda la fe del mundo: escrito está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no dependemos de nuestra fuerza, sino de Dios obrando en nosotros. Que si el enemigo te dice: no eres suficiente, no estás a la altura del llamado, vean a este, tú vas a decir: escrito está. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. No debemos ser perfectos ni suficientes para que Dios nos use. Dios no llama a capacitados, sino capacita a los que llama. Y he conocido muchos personajes en la Biblia, o sea, grandes personajes en la Biblia que cuando Dios los llamó, de verdad que ellos no se sentían a la altura del llamado. Ellos decían: Señor, pero ¿por qué yo? O sea, si yo soy tal, y empezaban a no sé, a decir cualquier de pronto excusa o cualquier debilidad que ellos tuvieran. Pero ¿qué les respondía a Dios? Yo estaré contigo. Y eso es suficiente. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora, eso no significa que no seamos capaces, sino que somos capaces gracias a Dios, ¿ok? Ok. Que si el enemigo te dice: no vas a llegar lejos, escrito está. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Que si el enemigo te dice: esto es imposible, escrito está. Nada es imposible para Dios. Una más. La última, porque si no, ese video dura 10 horas. Que si el enemigo te dice: Dios se va a decepcionar de ti y se va a alejar, escrito está. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada mentira del enemigo pierde su poder cuando la confrontamos con la verdad de Dios. Y esta es la verdad de Dios, esta es la palabra de Dios. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra, que nos llenemos de ella, que conozcamos lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. Porque lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya prometió, así es, así será y así se cumplirá. De verdad que no hay nada, no hay poder humano, no hay del enemigo, no hay absolutamente nada que pueda impedir o que pueda tratar de derrumbar lo que Dios ya dijo o lo que Dios ya prometió. Esa promesa, esa palabra es verdad absoluta, es una verdad totalmente absoluta. Y otra cosa muy importante es mantenernos firmes en la oración, que es otra arma espiritual muy poderosa que nosotros tenemos. Siempre podemos acudir a Dios por medio de la oración. A través de la oración, Dios nos escucha, nos fortalece, nos mantiene firmes en la fe, nos consuela, nos mantiene conectados con Él. En la oración reconocemos su amor, su poder, su gracia y también es el lugar donde podemos entregarle nuestras cargas, nuestros miedos, nuestras preocupaciones. O sea, ustedes no saben la paz que yo siento cuando yo le cuento todas mis preocupaciones, todos mis miedos a Dios, porque es como que siento una paz y una tranquilidad de saber que Él está en control de absolutamente todas las cosas, de que pase lo que pase, Él está ahí conmigo, no estoy sola. De verdad que pongo toda mi fe, mi confianza y le entrego el control. Me siento tan liviana. En cambio, cuando no oro o cuando no hablo con Dios, me siento tan cargada, tan pesada, que es como... Ay, no, siempre hablen con Dios, ¿ok? Siempre oren, manténganse orando. La Biblia nos muestra que Dios responde cuando su pueblo clama. Además que cuando oramos, cosas en el mundo espiritual empiezan a moverse. Entonces la oración es un arma muy poderosa. Entonces, antes de finalizar este video, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a poner nuestra mano en nuestra cabeza, que es donde el enemigo más nos ataca, y vamos a decir: Padre amado, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado a través de este video, Padre.
Gracias por recordarnos que eres tú siempre estando con nosotros, porque no estamos solos en esa batalla y porque tu palabra es inmutable, es perfecta, es pura, es recta, no hay contradicción en tu palabra. Así que gracias por recordarnos que podemos armarnos de ella para contrarrestar todos esos pensamientos, todos esos engaños del enemigo. Señor, te pedimos que seas tú fortaleciéndonos, que cada vez que se nos aparezca un pensamiento de ese tipo, seamos nosotros sabiendo que no son palabras tuyas y que seas tú fortaleciendo siempre nuestra fe, para que tu verdad y tus promesas sean más fuertes que cualquier mentira que el enemigo nos pueda decir. Así que Padre, a ti te damos toda la gloria y que seas tú derribando ese ataque del enemigo, Señor, y que esos pensamientos se vayan fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y ya para finalizar quiero leerles un pasaje de Efesios capítulo 6 que es muy poderoso y bueno, espero que se vayan con eso. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que Dios a través de este video les haya recordado su verdad, su palabra, que no están solos, no estamos solos, que los ataques del enemigo no pueden prosperar, que esas mentiras son simplemente mentiras, que no debemos creerlas, sino mantenernos fuertes y armarnos de la palabra de Dios y la oración. Y por todas las cosas, siempre recordar que la victoria ya es nuestra por medio de Cristo Jesús, que nos dio la victoria en la cruz. Entonces, pues nada, podemos descansar en esa verdad, podemos sentir esa paz y mantenernos firmes. Ya saben, contrarrestar esa mentira con la palabra de Dios. Llénense mucho de la palabra de Dios, amigos. Y pues nada, si llegas hasta aquí, gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. ¡Chais!